ser que se enseña. Pero lo dejamos para otro momento porque si no nos quedamos sin tiempo para la columna de todas las semanas, de todos los martes, de nuestra querida Eva Kutsovitis. Bienvenida Eva Kutsovitis, ingeniera civil, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y parte de La Vuelta Completa. Hola Eva. ¿Qué tal, André? Buenas tardes, buenas noches, Víctor, Luis, a todos, a todas. ¿Cómo va eso? Muy bien, por suerte, bueno, muy bien. Bueno, Eva. Bueno, yo quería hoy, en realidad, retomar un tema del que hemos conversado muchas veces, que tiene que ver con la emergencia habitacional en la ciudad de Buenos Aires, que alcanza a más de 500.000 de personas en el distrito más rico del país. Una ciudad que tiene el doble de presupuesto per cápita que la ciudad de Barcelona y a la que, como contamos muchas veces, el año pasado, entre comillas, le sobraron, entre lo que recaudó y lo que ejecutó, 300 millones de dólares, con lo que hubiera podido comprarle al mercado inmobiliario más de 7.000 inmuebles. ¿Para qué esos 7.000 inmuebles? Para justamente destinarlos a alquiler social, entregarlos en comodato a las personas adultas mayores, darle como destino viviendas sociales para quienes están en extrema situación de vulnerabilidad o, por ejemplo, otorgarlos mediante préstamos blandos como primera vivienda. Nada de esto pasó y una vez más, como pasa todos los años, ese dinero termina diluyéndose en otras partidas presupuestarias. La ciudad está detonada en términos habitacionales. Según los datos del tercer censo popular de personas en situación de calle, hay 11.892 personas en situación de calle, sí. Un número que triplica la cifra oficial del gobierno, la triplica. El 40% de las familias porteñas alquilan, cuando la población de la ciudad de Buenos Aires se mantiene estable en aproximadamente 3 millones de habitantes desde hace casi 80 años. No es que la ciudad crece y por eso tenemos cada vez más familias inquilinas. En la última década se construyeron 10 millones de metros cuadrados, 5 veces la superficie de Puerto Madero, en general de viviendas suntuosas, que no derraman en ninguna solución habitacional para quienes están en emergencia y, por supuesto, derogada la ley de alquileres, a partir del DNU satánico 7023, el mercado inmobiliario está totalmente desregulado y descontrolado. Pero yo quería compartir dos casos absolutamente emblemáticos que nos permiten entender, ¿sí?, la magnitud de esta tragedia habitacional. El primero tiene que ver con una familia integrada por una jubilada de 70 años, ella hipertensa, con dificultad respiratoria, y un hijo de aproximadamente 40 años que tiene una importante discapacidad y, por supuesto, tiene certificado único de discapacidad. Esta familia se encuentra en situación de indigencia. Su único ingreso familiar es una jubilación que en mayo fue menor a los 500.000 pesos y la verdad, como tantas miles de familias, no puede alquilar porque no tiene garantía, porque no tiene plata para pagar el depósito y el resto de los gastos que implica un alquiler formal y además, como tiene bajos ingresos, no califica para un seguro de caución que le entregue un banco a modo de garantía como alternativa. Ante la desesperación y luego de haber estado en situación de calle a principio de año, esta familia terminó pagando un monoambiente temporario. Bueno, es una obviedad que un alquiler temporario es un contrato muchísimo más caro que un alquiler normal. El contrato temporal venció a principios de este mes y el dueño decidió no renovarles el alquiler temporal y frente a esa situación, esta familia recurrió a la justicia, patrocinados por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, quienes lograron en el día de ayer una sentencia histórica en el juzgado que está de feria a cargo de la jueza Liberatori. ¿Por qué digo una sentencia histórica y un enorme antecedente? Porque
la justicia le dijo al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires que tenía 2 días hábiles, esperemos que cumplan la sentencia, ¿no? Por favor, la Ciudad de Buenos Aires, que son incumplidores seriales, la justicia le dio 2 días hábiles al gobierno de la ciudad para que le entregue a esta familia que está en una situación de extrema vulnerabilidad los fondos suficientes para pagar un alquiler de mercado, para pagar las expensas, para pagar los gastos administrativos del contrato, para poder hacer el depósito que le permite ingresar al alquiler, para pagar el ABL y los impuestos inmobiliarios, y además el dinero para poder contratar un seguro de caución si fuera necesario. Y además también la justicia ordenó darle asistencia alimentaria al grupo familiar. Pero lo novedoso de esta sentencia es que notificaron al propietario del alquiler temporal, era una vivienda de plataforma de alquiler temporal, y le dijeron al propietario que esta familia iba a continuar viviendo en este inmueble y que el pago del alquiler iba a ser cubierto por el gobierno. Bueno, esto muestra, ¿no? Un poco la radiografía y el estado de situación. Una familia integrada por una jubilada que cobra una jubilación muy parecida a la mínima, que tiene a su cargo un hijo con discapacidad y que por supuesto tiene que enfrentar sola uno de los mercados inmobiliarios más desregulados del planeta. Pero la segunda noticia tiene que ver con algo que pasó hace poquitos días también, el 22 de julio, en el barrio Carlos Mujica, la ex Villa 31. La semana pasada, el gobierno de la ciudad le ordenó a las cooperativas del barrio, a las cooperativas, que, entre comillas, limpiaran a las personas en situación de calle que estaban en la feria comercial. Bueno, es una obviedad que una cooperativa barrial no es el organismo que tiene que ocuparse de la emergencia habitacional de quienes están en una situación extrema de vulnerabilidad. Está claro que el gobierno con esto enfrenta pobres contra pobres. La tarea de una cooperativa es la tarea de higiene urbana, es una tarea que tiene que ver con recolectar residuos, barrer las calles, mantener plazas, no desalojar del espacio público a quienes están en situación de calle. Y la verdad es que una vez más hay que decirle a Jorge Macri que las personas en situación de calle no son residuos a ser removidos del espacio público. Parece que Jorge Macri sigue sin entenderlo. Así es. Eva, tenemos algunos testimonios, no sé si vos querés compartirlos, es ahora porque estamos con 3-4 minutos de aire. Quería aprovechar para escuchar el audio 1 y el audio 3 de Silvana, una referente histórica del barrio que nos va a hablar en primera persona de lo que pasó. El martes 22 de julio por la mañana vimos cómo Espacio Público e Higiene Urbana utilizó las cooperativas del barrio Mujica para limpiar a las personas en situación de calle que duermen en la feria comercial de nuestro barrio. La verdad que vemos que esto no es ético, las cooperativas no deben ser utilizadas de esa manera, y menos para remover a personas en situación de calle. Las personas no son residuos, no son elementos a ser removidos del espacio público. Son seres humanos y tienen derechos, tienen necesidades y también historias complejas. La responsabilidad de abordar estos temas recae sobre el gobierno de la ciudad, que es quien lleva el proceso de urbanización de nuestro barrio, y debe implementar políticas públicas que incluyan y que sostengan la vida de esas personas. Nosotros como vecinos y referentes de los barrios populares estamos en contra de que Espacio Público, se meta con la gente que tiene más vulnerabilidad, que es la gente en situación de calle, que son los cartoneros, que son los barrios populares en sí, porque recordemos que las personas terminan en un barrio popular porque no pueden alquilar en la ciudad, no pueden vivir en la ciudad los expulsa, terminan en un barrio popular. De un barrio popular, si no tienen un trabajo como está hoy la situación, cartonean. Si no pueden cartonear, terminan en la delincuencia. Y es lo que están haciendo, terminan en situación de calle. Es lo que están haciendo con la población. En vez de implementar políticas que ayuden, es al contrario. Vemos como cada vez son más las personas en situación de calle dentro de nuestro propio barrio. Y eso entristece bastante. Así que nosotros exigimos al gobierno de la ciudad que trabaje las políticas de integración reales,
en un proceso de urbanización como el de la Villa 31, el de Barrio Mujica, que nosotros estamos peleando continuamente la urbanización real de este barrio. Bien, ahí estábamos escuchando a Silvana Olivera, referente de Voces Mujicas de la Villa 31, Eva, bueno, si... Tal cual. Mira, Claro. la verdad es que mientras escuchábamos a Silvana y mientras vemos lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, que transita esta catástrofe social y habitacional, Jorge Macri acaba de autorizar en Puerto Madero, en nuestras tierras públicas, una vuelta al mundo. Se ve que vive en Disney. Ahora la Corporación Puerto Madero va a llamar a licitación para construir una rueda tipo vuelta al mundo de 80 metros de diámetro que va a funcionar como atracción turística en el dique Bien. 1. Ahí vemos en qué está nuestro ¿Cuáles son jefe las de prioridades? gobierno. ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, Eva, te mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias. Abrazo. Abrazo enorme para todos y para todas. Gracias. Eva Kutsovitis en la vuelta completa, Carlos Di Mare en la operación técnica, Pablo Casasola nos puso al aire por streaming, Dieguito Mayo en la Dieguito producción, Mayo, vamos, exactamente. Dieguito Mayo. Y bueno, nosotros, que somos los que Ya somos figuritas repetidas.